Chicos, bienvenidos a los del grupo 2 del SENA 2001 La Salle. Mi nombre es Karina Pinedo, soy profesora del Instituto La Salle de la carrera de informática. Conmigo van a llevar el curso de estadística básica, para lo cual dentro de lo que es el Moodle ustedes tienen lo que es los cursos que van a llevar. En este caso conmigo, como les menciono, van a llevar estadística básica, para lo cual dentro de esta semana del 11 al 17 de enero, que tenemos 2 clases a la semana, tengo ahí la teoría que he colgado, que ustedes simplemente haciendo un clic pueden abrir el material, como también pueden descargar. Como también tenemos aparte los ejercicios resueltos y como también ejercicios propuestos, que estos los estaremos desarrollando en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Como les mencionaba, para esta semana tenemos lo que son los conceptos de lo que es estadística, para lo cual yo paso a mencionarles. Dice, dentro del documento que he compartido con ustedes, estadística, conceptos y definiciones. ¿Qué es la estadística, chicos? La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, describir e interpretar datos para hacer comparaciones y establecer conclusiones. La estadística tiene 2 grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Sí? Ahora, la estadística descriptiva. Dentro de las 2 ramas, como mencionamos, tenemos la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que se ocupa de la clasificación de la información, representación gráfica y resumen de la información a través de medidas estadísticas, lo que nos permite realizar un análisis de la información captada. La estadística inferencial es la rama de la estadística que se ocupa de la aplicación de procedimientos que permiten realizar generalizaciones hacia toda la población utilizando la información proporcionada por una muestra aleatoria extraída de ella, que más adelante vamos a ver qué es una muestra, ¿sí? La población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar, también es llamada universo. Por ejemplo, si yo quisiera sacar datos estadísticos, una muestra, por ejemplo, de la población del grupo de estadística 2 del SENA 2021, por ejemplo, diría que están inscritos 47 estudiantes, de los cuales voy a sacar una muestra. Por ende, la población en sí serían todos ustedes que conforman el grupo 2 de estadística del SENA La Salle. Y si yo quisiera sacar una muestra, pues no tendría que realmente encuestar a los 49. Solamente tomaría una pequeña muestra. En este sentido, posiblemente llegue a sacar una muestra y llegue a tomar en este sentido a 10 o a 15 estudiantes, ¿sí? Por ende, la muestra es un subconjunto de la población en general. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. En este sentido, si yo voy a sacar una muestra de la población del grupo 2 del SENA de Estadística, por ejemplo, hay muchos de ustedes, por ejemplo, que vienen de un determinado colegio. Si nos enfocamos por ejemplo, en la provincia de Urubamba, decimos, Colegio General Ollanta hay 7 estudiantes, del Valle Sagrado hay 5, del Colegio Agropecuario hay 10, de la UNI hay 7, y así sucesivamente. Del Sagrado Corazón hay 12.
haciendo un total del 100%. Si yo voy a sacar una muestra, por ejemplo, tengo que ver bien los criterios al momento de extraer esta muestra. Debido a que yo no puedo sacar una muestra, por ejemplo, de lo que es solamente de los estudiantes que están de un determinado colegio. Por ejemplo, yo tendría que sacar muestras de los diferentes colegios, de los estudiantes de los diferentes colegios, viendo sus criterios, por ejemplo, un porcentaje del 100% o de un 10% del Colegio Valle Sarado, del Sarado Corazón, de la UNI, del Colegio General Ollanta y de la Agropecuaria. Entonces, a eso se le llama reflejar una muestra representativa de la población. No puedo sacar solamente la muestra, por ejemplo, de todos los 49, de 10 estudiantes. Pero estos 10 vienen del General Ollanta. Entonces ahí estaría falseando esta muestra. ¿Sí? El muestreo es el proceso de selección de una muestra a partir de la población estadística que se desea estudiar. Por eso decimos, se tiene que hacer para el muestreo un proceso de selección. No se puede tomar una muestra, las muestras solamente de un determinado grupo. No puede ser. El individuo es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estática. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los individuos el individuo del SENA, del grupo 2 de estadística, estoy hablando de cada uno de ustedes. Así se le conoce como individuo. Valor de datos es el valor de la variable asociado con un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Los datos. Es cada uno de los valores recolectados de la variable que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si le preguntamos a 7 personas dentro del grupo de SENA, ¿cuál es su bebida preferida? Por ejemplo, vamos a obtener 7 datos diferentes. Por ejemplo, uno me puede decir que le gusta la Coca-Cola, la Pepsi, Sprite. A otro le gusta también la Coca-Cola, el agua, la cola real. O sea, puedo obtener 7 datos diferentes, como también puedo, de los 7 que he encuestado, puedo obtener algunos datos que se van a repetir, como acá lo colocaba. Hay, por ejemplo, 2 que les gusta la Coca-Cola. Y así tengo 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 7 datos. Pese que algunos se han repetido, pero son datos de 7 personas indistintamente que se les hizo una pregunta. La hipótesis es una declaración explícita de predicción. Describe en términos concretos lo que se espera que pase o suceda en los resultados. Siempre como lo que ustedes conocen, la hipótesis siempre va a ser una predicción, una suposición que tenemos. Parámetro es una medida estadística o indicador que resume la información proporcionada por todas las unidades, elementos que forman una población. Es un valor único o constante que usualmente es desconocido. Desconocemos los parámetros. Estadístico. Es una medida estadística o indicador que permite resumir la información de las observaciones proporcionadas por los elementos que conforman una muestra. Puede tomar un valor diferente de una muestra a otra muestra. Por lo tanto, es una variable. La variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Es una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Ahora, algo más concreto. Decimos, ¿en qué áreas se aplica la estadística?
Y yo les había hecho esa pregunta en la introducción de la semana pasada, y la cual me respondía algunos de sus compañeros. Decía, la estadística se aplica actualmente en todas las áreas del saber. Por ejemplo, en la sociología, educación, en la psicología, administración, en la economía, en la medicina, ciencias políticas, entre muchas otras más ramas y áreas. Ejemplos de su aplicación, por ejemplo, en administración de empresas, la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de ser comercializado. Recuerden que, por ejemplo, no puedo sacar un producto así por así dentro de una empresa. Tengo que tener varios estudios dentro de esto, incluso si es factible o no hacer un estudio de mercado. Si voy a tener éxito o no, hay muchas variables que van a jugar para poder sacar un producto nuevo al mercado. Se tiene que hacer un estudio. Sí, en economía, para medir la evolución de los precios mediante números, índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares, ¿sí? En ciencias políticas y en lo más sonado actualmente ahora en nuestro país, para conocer la preferencia de los electores antes de una votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos. Habrán escuchado muchos de ustedes encuestas que se dan prácticamente, están saliendo estas encuestas constantemente debido a que nosotros estamos próximos a lo que es las elecciones que tenemos ahora para lo que son para elegir a nuestros presidentes y congresistas. Por ende, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las encuestadoras? Hacen datos estadísticos de toda la población, por ejemplo, la población, ojo, apta para poder votar. ¿Qué es lo que hacen las encuestadoras? Cogen un número de una muestra. Por ende, por ejemplo, si nosotros hablamos en ciencias políticas de lo que es la estadística, la población y la muestra, cogemos nuevamente y decimos que se toma en cuenta a la población votante. Dentro de la población votante, por ejemplo, tenemos a los que están aptos. No solamente sirve de que seas mayor de edad y de que hayas cumplido tus 18 años. Ojo, no. ¿Por qué? Porque dentro de mi DNI que yo tengo podría no estar para poder votar, debido a que todavía, por ejemplo, continúo con el DNI amarillo y no he cambiado, entonces todavía no soy ciudadano apto. Entonces, ¿qué hacen las encuestadoras? Por ejemplo, para hacer una encuesta viable que realmente cuente con el soporte y sea una encuestadora seria, tenemos varias encuestadoras en Perú. Tiene que tomar la muestra, por ejemplo, a nivel, en este caso, nacional. Se contrata gente. No se puede tomar de toda la población porque sería muy costoso, tendría que contratar mucho personal. Sin embargo, dentro de estas encuestas, por ejemplo, si tomo una población, de mi población, por ejemplo, no me voy a ir, por ejemplo, a un determinado lugar nada más donde, por ejemplo, me voy a ir a la provincia de Urubamba en Pintacha y voy a encuestar a todos los de Pintacha y según a eso yo voy a sacar un sondeo, estoy sacando datos erróneos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, entre vecinos y otros se habla y se dice, ya vamos a apoyar a tal candidato. Entonces, estaríamos favoreciendo las encuestas hacia un candidato. Tampoco se puede tomar las encuestas de, por ejemplo, si yo voy a la vecindad de un determinado candidato o donde a los familiares de un determinado candidato X. Si yo, por ejemplo, tomo la muestra de ahí, también estaría falseando mis datos estadísticos debido a que obviamente estas personas van a elegir siempre o me van a mencionar que obviamente van a votar por su pariente que es el candidato. Entonces, para tomar una muestra seria,
yo tengo que ver la población y sacar muestras diversas de diferentes ámbitos. No solamente me puedo centrar en un pequeño grupo de la población. Entonces, tiene que ser disperso para que mis datos sean 100% fiables. En sociología, por ejemplo, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. Siempre se da lo que son estos temas, siempre, o sea, en sociología se suele dar constantemente. En psicología, para elaborar las escalas de los tests y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo, los tests que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa. Por ejemplo, también los test que ustedes, por ejemplo, han pasado cuando en quinto de secundaria han elaborado test para medir su QR, para ver a qué carreras son afín. Entonces, saca datos estadísticos, se dice que dentro de la población de quinto de secundaria, por ejemplo, del colegio X, del salón A, tanto porcentaje se inclina por tal carrera y tanto porcentaje por tal, y así sucesivamente. En medicina, uno entre muchos usos de la estadística es para determinar el estado de salud de la población. Y constantemente, desde que iniciamos la pandemia el año pasado, ustedes habrán dado cuenta que incluso en los mensajes que se daba a la nación del expresidente y ahora también del presidente actual que tenemos, Sagasti, se da lo que son estudios estadísticos por día. No solamente se dan estos estudios, se da a nivel nacional y a nivel regional, como también se suele dar a nivel provincial. Si ustedes habrán escuchado las noticias, también dentro de lo que es nuestra población. En Urubamba, dentro de la provincia, se da un estudio estadístico de cuántas personas tenemos infectadas del COVID, como también de los distritos. Sí, para eso tenemos al Ministerio de Salud, que está directamente ligada con lo que es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, actualmente vemos lo que es en ciencias políticas, porque estamos próximos a la elección de nuestro presidente y nuestros representantes de la patria, que son los congresistas, y en medicina, como decimos, actualmente tenemos estos datos estadísticos que si nosotros nos dábamos cuenta, en la primera etapa estábamos con curvas, teníamos a veces bajones, subidas, pequeñas subidas. Pero si ahora vemos los estudios estadísticos del Ministerio de Salud, nos damos cuenta de que está subiendo la curva, ¿no? Los datos estadísticos van subiendo según a los reportes que se suele dar. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Disculpen, chicos. Les pregunto, me dice su compañera de que se está escuchando entrecortado. A los que están escuchando entrecortado están consumiendo datos, no sé si datos móviles o tienen su línea wifi. Si es que están teniendo problemas de entrecortado, apaguen su cámara y bueno, para facilitarles, yo también podría apagar su cámara. Sí, todos tienen el micrófono apagado, por eso no hay interferencia. Si hubiese interferencia, yo sería la primera en notarlo. Voy a apagar mi cámara para que no consuman más datos, ¿sí? Después la activo en un momento. Continuamos. Como decíamos, en general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Dice acá, etapas de un estudio estadístico. Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son. Tenemos 5 etapas para hacer un estudio estadístico. Esto es sumamente importante
que lo tengan en cuenta, que lo puedan anotar en vuestra agenda, en vuestro cuaderno, en vuestro blog. Sí, la primera etapa para hacer un estudio estadístico es el planteamiento del problema. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población. ¿Sí? Para el estudio estadístico, el planteamiento del problema. Como decimos, es necesario investigar a toda la población que nosotros queremos captar. La recogida de la información consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema de investigación, ¿sí? El análisis descriptivo consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante en el estudio. La inferencia estadística consiste en suponer un modelo para toda la población, partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. Y por último, el diagnóstico. Consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. Entonces, si yo voy a hacer un estudio estadístico, tengo que plantearme estas 5 etapas. Planteamiento del problema, recogida de la información, análisis descriptivo, inferencia estadística y el diagnóstico para interpretar los datos. Acá les presento y les puse un pequeño esquema de las etapas del estudio estadístico. Por ejemplo, dentro de las áreas de interés para hacer un estudio estadístico, podemos, los temas de investigación, por ejemplo, antecedentes previos, qué objetivos tenemos, las preguntas de investigación, posibles hipótesis, unidades de análisis, población y variables. Todos estos se van a concretar en nuestros datos. Debemos estos datos organizarlos y resumirlos en lo que se refiere a la estadística descriptiva. En este caso, al organizar y resumir, tenemos que realizar nuestras tablas, gráficos, medidas descriptivas. Y la interpretación, la población o la muestra. La población nos va a dar lo que son las conclusiones y la información. Perdón, dentro de la población o muestra, dentro de la muestra tenemos la inferencia estadística. Y dentro de esta inferencia estadística tenemos la probabilidad. Una vez teniendo nuestra muestra de inferencia estadística, tenemos las conclusiones. Y una vez que nosotros tenemos las conclusiones, pues tendríamos la información fehaciente y verídica de los datos obtenidos de nuestra muestra. Muy bien, chicos. Pasamos a lo que es la población y muestra. Y tenemos algunos ejercicios que voy a pasar a debatir con ustedes. La población y muestra. ¿Qué es la población? Como habíamos mencionado, la población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Mientras que la muestra es un subconjunto de casos o individuos de una determinada población. Vamos a ver con detalles los conceptos y también algunos ejemplos y ejercicios. La población, nuevamente, conjunto de todos los elementos cuyas propiedades vamos a estudiar. También llamada el universo, ¿sí? Una población puede ser finita o infinita. ¿A qué se refiere? Una población finita es cuya aquella cantidad de elementos es posible determinar. Por ejemplo, el conjunto de librerías de la ciudad de Urubamba.
de Cusco, por ejemplo, porque acá en Urubamba también, conjunto de librerías de la ciudad de Urubamba, si hacemos un estudio estadístico, podemos describir y podemos decir, ah, sí, en Urubamba, provincia Urubamba, distrito Urubamba, tenemos alrededor de 29 librerías, ¿sí? Ahora, la población infinita es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Ejemplo, conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. A ver, otro ejemplo de una población infinita. Un ejemplo concreto. Número de granos de garbanzos de 1 kilo. No podemos, sí podríamos determinar, pero sería un poquito tedioso contar grano por grano. Otra población infinita que nos va a ser imposible contar. Cantidad de cabello que tengo en la cabeza, que tiene la cabeza una persona. Se podría contar cuánto me llevaría de tiempo contar esta cantidad. Ahora, yo microabierto para el que quiera participar, por ejemplo, con un ejemplo de una población, ya sea finita o infinita, y decir y determinar mediante el concepto que ustedes han entendido, qué es una población finita y qué es una población infinita. ¿Alguien que quiera participar? Los escucho, chicos. Muy bien, ahí tengo a Fran. Bueno, profesora, con los ejemplos, sería una en cantidad infinita, sería un ejemplo contar trigos, ¿no? Semillas de trigo y no se puede contar es infinitamente. Y otro ejemplo sería de finito que se puede contar, sería número de familias o casas. Correcto, sí, se puede contar número de familias dentro de la población de Urubamba, como también número de casas. Correcto, muy bien, Fran, no tengo tu apellido. A ver, Liz Naida, que levantó la manito. Profesora, también podría ser que, o sea, que podemos contar las casas, todo, ¿no? Pero las familias que viven en una población es difícil de contar, también podría ser. Y también podría ser también o sea, ¿cómo se llama? El azúcar también. Se puede contar así en grandes cantidades, pero en así pequeño no. Correcto, Liz Naida. No sé quién más levantó la manito. Aquí, Caterín. Profesora, digamos, en una población infinita, digamos, las vendedoras en el mercado, ¿no? A veces le podemos contar, pero a veces las vienen, digamos, en un mercado de productores, no se sabe cuántas vendedoras existen. Sí, tienes razón, pero claro, no hay un control porque no hay un registro que se lleve. Pero sí se podría contar, Caterín, debido a que, por ejemplo, hay puestos los cuales ya están establecidos y hay algunos, como dicen los informales, que llegan. Pero en este sentido, si hablamos de personas, sí se puede contar. ¿Por qué? Porque está dentro de un círculo, por ejemplo. Ese sí sería una muestra finita en este caso. Algo infinito es algo un poquito más grande que eso. ¿Sí? Lorena. Una población finita podría ser los museos, ya que en todo el mundo sí se podrían llegar a contar. Correcto. Y en población infinita podría ser la constelación, porque las estrellas no se llegan a contar todas.
Correcto, Lorena, toda la razón. Sí, sería imposible contar, pese que ahora la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que tenemos observatorios en los cuales se va contando y descubren nuevos astros, nuevas estrellas, pero sí, o sea, prácticamente es un incierto en realidad, ¿sí? Voy a responder algunas interrogantes acá que me dice, por ejemplo, a ver, tengo, ya, una población, Isabel Canal, finita, se puede contar la infinita ya no, correcto. Rubiño, población estadística finita es aquella en la que el número de valores que la compone tiene un fin, ¿correcto? Carmen Ruth, cantidad de personas que están contagiadas, sí, correcto. Es finita, sí, pero ahí tenemos una falsedad, por ejemplo, Carmen Ruth. Decimos que es una cantidad finita, las que maneja correctamente el Ministerio de Salud. Pero bien sabemos nosotros, cada uno de nosotros somos conscientes de que hay muchas personas contagiadas que por miedo a que digan algo, a que pase algo más, o que pueda llevar al hospital o algo, que callan esta información. Pero si hablamos del Ministerio de Salud, es una cantidad finita porque tienen reporte de cada lugar en todo en todo el país, ¿sí? Ahora, población finita, los museos, sí, correcto. Rubiño, población estadística infinita, se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existe en el universo. Error, Rubiño, sabemos cuántos planetas tenemos en el universo. De que por ahí haya algo por descubrir o algo podría ser tal vez 1 o 2, pero sí sabemos la cantidad de planetas. Si hablamos de estrellas, ahí sí podríamos decir que es infinito. Correcto, Lorena, infinita las estrellas. Población finita es todo aquello que se puede contar e infinita aquello que no se puede contar. Correcto. Un conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. Correcto, Rubiño, estabas leyendo la ficha. Muy bien, felicitaciones, Rubiño. No se puede contar las nubes en el infinito. Correcto. Población infinita sería el agua. Correcto, porque no sabemos el volumen exacto que podríamos tener en agua. Pese a que decimos que hay mayor porcentaje de agua que tierra, en el planeta Tierra no podemos asegurar eso, el volumen exacto. Nelly, querías participar, tienes micro abierto. No se te escucha, Nelly. Hola, buenos días. Buen día. Nelly, si vas a participar, habilitas micro. Si no lo vas a hacer, cierras el micro, por favor. Ya, lo lamento. Y no la puedo silenciar. Ahora, población infinita, los árboles en nuestro planeta. Sí. Granos de azúcar, infinita, sí, porque sería muy tedioso. Población finita, los hijos de una mujer. Claro, sabemos cuántos hijos tiene, por ejemplo, cada persona. También sería los granos de arena de la tierra, etcétera. Correcto. Población infinita, el número de ríos del mundo. Podría, como no podría ser esta, chicos. Hay que tener cuidado, ojo con esta. Porque siempre se hace un estudio, ¿sí? Aló, Nelly, por favor, ¿podrías silenciar tu micro, por favor, Nelly? Dice, la cantidad de libros en mi casa. ¿Es infinita? John Martín, ¿qué pasó? No sabes cuántos, pero no sería infinita. ¿Por qué? Porque en algún momento tú si llegas a contabilizar, vas a tener un número concreto de cuántos libros tienes.
Mildred, ¿quieres participar? Levantaste la manito. Sí, profesora, buenos días. Buen día. Por ejemplo, el número de moléculas en el mundo podría ser infinito. Es infinito. Muy bien, Mildred. Correcto. Dice, población infinita, número de árboles en el mundo, sí, porque eso sí, o sea, no sabemos haciendo. Ejemplo de una población infinita, el número de flores en un campo floral. Y una población finita, número de estudiantes registrados en un colegio. Correcto, o sea, más concreto y preciso no podía ser Marco Antonio Quintana. Sí, infinita, los números, correcto, no tenemos, en fin, muy bien, van mejorando acá. Población finita sería la cantidad de colegios, correcto, sabemos cuántos colegios hay a nivel nacional, se sabe exactamente con cuántos colegios contamos. Lo puede contar, no sé, profesora, ya, sí, lo que no se puede, la finita, la que se puede contar. Población infinita sería la cantidad de piedras, ¿correcto? A ver, aquello que sí se puede contar con la cantidad de cuántos niños están con anemia, sí, porque se lleva datos estadísticos de acá en cuestión de salud. Muy bien, María Esther. Otro podría ser la cantidad de enfermos por el COVID, sí, pero como también sabemos que el estudio, hay muchas personas que esconden la enfermedad y prefieren guardar su cuarentena en casa en silencio. También se sabe eso, ¿no? No se puede contar las gotas de lluvia, correcto, cuando llueve sería imposible, y es más que cada gota tiene un volumen diferente. Población infinita, las aves que viven en el bosque, sí. Infinita, las plantas, sí. La población infinita, la arena, sí. Infinita la arena, sí. Infinita podría ser la cantidad de contar los granitos de arroz o de azúcar, sí. Sí se podría contar, pero es un poco tedioso, es mejor ponerla como infinita en este caso. La cantidad de basura del mundo, sí. La población finita, no se puede contar la arena del mar, las rocas del río, arroz, y así tenemos cantidad de ejemplos. Felicitaciones, chicos, los números de fracciones, fraccionarios infinitos, población infinita cantidad, flora del país, número de células. Bueno, ahí tenemos el cielo infinito, las estrellas, el cabello, muy bien, los peces en el mar. Sí, muy bien, chicos, ha quedado muy claro que es una población finita y un número de especies del reino animal. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, hay especies que, según estudios, se dice que están extintas, como también se dice que hay nuevas especies que se van descubriendo. Y como también sabemos que dentro de las especies, muchas de las especies van mutando. Y si ustedes habrán dado cuenta, con la calor que hemos tenido este veranillo acá en Urubamba, por ejemplo, en el Valle Sarao, por ejemplo, las hormiguitas ya han empezado a mutar, ya no son hormiguitas normales, ya les ha salido alitas también. Entonces, si se hace un estudio de esos, nos vamos a dar cuenta que hay una nueva especie que ha mutado, ¿sí? Continuamos. Muy bien, felicitaciones por la participación. Esa participación siempre se va a guardar. Chicos, voy a hacer una pequeña pausa de 3 minutos, en los cuales voy a mandarles ahora sí lo que es vuestra asistencia, ¿sí? A ver, denme un segundito, por favor. Chicos, estoy pasando la asistencia en este momento por el chat. Por favor, ustedes ya saben
Ahí está la contraseña de... ¿Lo ven, chicos? Que alguien, por favor, me confirme. Sí, se ve, Sí, profesora, sí se profesora. ve. Muy bien, chicos. Por favor, tenemos 3 minutitos para que ustedes puedan. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Muy participativos, muy lindos ustedes. Continúen así en todas las áreas que tienen, por favor. Llenen su asistencia, por favor. Avísenme, por favor, cuando todos ya hayan realizado su asistencia, por favor. Recuerden que en todos los cursos se les va a llevar a cabo su asistencia, ¿sí? Ya está, profesora, mi asistencia. Correcto. Ya está, Ya, chicos. profesora. Perfecto. Continuamos, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Ya, continuamos, chicos. Listo. Sí. Hola, hola. No sé quién le corté, perdón. Hola. La de la STED, profesora, ya he registrado. Muy bien, Fran. Correcto. Ya, ahora sí, vamos a ver lo que es. Continuamos. Ya tenemos lo que son las poblaciones. La muestra, por ejemplo, lo que hablábamos. Nuevamente vamos a hablar de lo que es la muestra. Es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. En la práctica, por ejemplo, para estudiar una población grande, debemos tomar una muestra. Por ejemplo, ahí vi el primer ejemplo. Si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones de Perú, tomaría muchísimo tiempo preguntar a todos los lectores. Ojo, nuestra población sería los lectores aptos, que están aptos para votar por un candidato preferido. Además, sería muy caro contratar tantos encuestadores a nivel nacional, digitadores y estadísticos. Por ello, es mejor analizar una muestra de electores, aplicar una encuesta y a partir de allí sacar conclusiones de la población. Ahora voy a la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que cuando nosotros vemos las noticias y nos dicen tal candidato está con el porcentaje tanto porcentaje con tanto, candidato X con menos, y así nos van mostrando las encuestadoras? ¿Por qué? Porque dentro de la población apta para votar se ha tomado una muestra representativa de diferentes sectores para saber a qué candidato yo voy a apoyar. Ahora, por ejemplo, dentro de la población, ahora hago una pregunta y espero solamente 1, 2 o 3 respuestas y abran micro. Les digo, por ejemplo, ustedes me dicen sí o no. Dentro de la población, que yo voy de la población para elegir al presidente de Perú, voy a tomar una muestra, por ejemplo, a un niño de 5 años. ¿Será esto fiable, confiable? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede hacer eso? No se puede. No se puede hacer, profe. Correcto. No se puede. No se puede, profe. Correcto, no se puede. ¿Por qué? Porque no es todavía no es un ciudadano apto para poder votar.
No se puede. Entonces, si hablamos de población, vamos a hablar de los aptos. Como les decía, si alguno de ustedes ha cumplido sus 18 años, pero todavía no ha cambiado su DNI, no es una población apta. Entonces, yo no puedo encostar a una persona que no es apta. Entonces, mi población y mi muestra fiable tiene que ser de personas que realmente están aptos para poder sufragar. Entonces, eso nos tiene que quedar muy bien claro y específico. Tenemos que ser bien fiables al momento de sacar una muestra. El individuo es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística. Entonces, los individuos no es toda la población peruana. El individuo, en este caso de la población, son las personas aptas para poder sufragar. Ojo, recuerden eso. Acá tenemos un ejemplo 1, en el cual vamos a determinar lo que es la población, la muestra y los individuos. Dice, para estudiar cuál es el candidato preferencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. Una muestra, ¿están escuchando? Muestra. La pregunta es la siguiente, ¿por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Vamos a determinar la población, la muestra y el individuo. Por ejemplo, en este caso, la población, vuelvo a repetir, sería la población electoral del país, la población apta, chicos. Es decir, los peruanos con derecho a sufragar. No puede ser, no puedo sacar, por ejemplo, acá, mi población no puede ser, como les decía, un niño de 13 años, un adolescente de 18 años, por ejemplo, que no ha sacado su DNI amarillo, no puede ser. Entonces, mi población yo tengo que ahí evaluar a quién voy a encuestar. Mi población, por eso. El encuestador, por ejemplo, si me va a venir a encuestar por quién voy a votar, primero me preguntará cuántos años tiene. ¿Usted vota en estas elecciones? Sí, entonces ya va respondiendo mis preguntas. Y según a eso, me dice, ¿por quién va a votar usted? Ah, yo voy a votar por el candidato X. Entonces, yo ahí al momento de hacer la encuesta, he determinado si está apto, si es mayor de edad y si va a votar, por ejemplo. Entonces, ahí sí, yo ya tengo mi población, en definitiva, todos los que están aptos para votar. La muestra es los 3.500 peruanos que forman parte de esta población. Entonces, por ende, para sacar esta muestra de la población peruana, se ha sacado un conjunto de 3.500 personas que conforma de toda la población apta. Este conjunto lo han tomado en Cusco, en Piura, en Puno, en Tacna, en Huancayo, en todo el departamento. Recuerden que para tomar esta muestra no se puede basar solamente en base, por ejemplo, a la capital. No, porque ahí estaría siendo falseada. ¿Quién es el individuo? Un individuo será cada uno de los peruanos con derecho a voto. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, o vuestros padres en algún momento les habrán dicho, por ejemplo, en anteriores elecciones, cuando estaba todavía Fujimori, las encuestadoras daban a un determinado ganador. Y después, cuando se anunció al candidato, a boca de urna salió un determinado candidato X. Pero al momento de dar en sí totalmente quién había salido, sale, por ejemplo, Fujimori. Y después se descubre que hubo fraude electoral y todo lo demás. Entonces, por ende, cuando las encuestadoras hacen su trabajo correctamente, lo hacen muy bien, siempre por ahí determinan, por ejemplo, qué candidato está número 1 y, por ejemplo, esto también sale con lo que es el famoso encuesta a boca de urna, en la cual, por ejemplo, están ahí las personas para sacar los datos estadísticos, los encuestadores que salen, por ejemplo, en diferentes, como decía, no pueden tomar solo de un determinado centro de votación, van tomando de uno y otro lado, en el cual pregunto, ¿por qué candidato usted ha votado? O sea, este es anónimo, ¿verdad? La encuesta.
y van tomando. Entonces, por ahí que antes de que dé los resultados, siempre se da el resultado a boca de urna que coincide en prácticamente en un porcentaje muy fiable con lo que al final se da en las elecciones, ¿sí? El ejemplo 2. Por ejemplo, un profesor de estadística quiere conocer si los estudiantes del Instituto La Salle prefieren asistir a clases con uniforme o con ropa de calle. Para ello, realiza una encuesta a 100 estudiantes del Instituto La Salle, elegidos de forma aleatoria. Vamos a identificar otra vez la población, la muestra y los individuos. Otra vez, la población es el conjunto de todos los estudiantes del Instituto La Salle. Nuestra muestra solamente son 100 estudiantes del instituto. Se ha tomado la muestra a 100 estudiantes. Aleatoriamente, como decíamos, se les ha preguntado, ¿qué prefieres tú? ¿Venir con el uniforme o con ropa de calle? Entonces, y ahí nosotros tenemos una muestra. El individuo, cada uno de los estudiantes del Instituto La Salle. Entonces, es muy fácil cuando nosotros realizamos una encuesta saber cuál es la población a la cual nosotros nos vamos a referir. Nuestra muestra, sacamos un determinado número de estudiantes encuestados aleatoriamente en este caso. No puedo, por ejemplo, en el instituto, por ejemplo, la carrera de contabilidad, no solamente voy a entrevistar a los alumnos de contabilidad, no puedo hacer eso. Tengo que entrevistar a diferentes estudiantes de diferentes carreras de todo el instituto para que esto sea viable. Ejemplo 3. Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemática de sus alumnos del último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. ¿La información obtenida pertenece a la muestra o a la población? Dice, la respuesta, en este caso, la población son todos los alumnos del último grado, de quinto grado. Se estudian sus notas, pero todas las notas obtenidas. No se ha realizado ningún muestreo, por ello, la información obtenida pertenece a la población. ¿Por qué en este caso pertenece a la población? Porque el profesor ha ingresado absolutamente todas las notas de todas las materias. No solamente ha ingresado las notas que se estaba buscando, las notas del examen final de matemática, no solamente. Si en ese caso se hubiera ingresado, el profesor hubiera ingresado a su hoja de Excel, solamente sus notas de matemática, ahí sí tendríamos una muestra de las notas obtenidas. En este caso, como ingresó absolutamente todo, entonces pertenece a el universo completo, a la población, ¿sí? Tenemos acá un pequeño reto. Dice, un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio en 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas puede controlar su diabetes tipo 2 usando el fármaco, asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes tipo 2. Identificamos la muestra y la población. Muestra. La población, las personas que tienen diabetes tipo 2. Y la muestra es el conjunto, son las 3.500 personas con este tipo de diabetes. Son las personas que han sido sometidas a este estudio y que han salido con este tipo de diabetes. Ahora, yo les doy un ejemplo de alguno de ustedes que quiera darme un ejemplo concreto, así cortito, con su población y su muestra. ¿Alguien que quiera participar? Recuerden que la población es el universo completo. Y la muestra es un pequeño grupo aleatorio que se va encuestando. Un ejemplo, tenemos ahorita en la sala
la población del grupo 2 de estadística de 55 estudiantes, ¿correcto? Voy a sacar de este grupo, voy a encuestar y voy a decir, por ejemplo, qué estudiantes se sienten satisfechos con las clases. Y voy a encuestar, por ejemplo, ahí de los 56 voy a encuestar a 15 estudiantes, de los cuales me va a dar un porcentaje en el cual me va a decir satisfactorio, no satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, ¿correcto? Entonces, ahora, la población, ¿quiénes son? Son los 55 estudiantes del grupo 2 de estadística. Ahora, mi muestra, ¿quiénes son? Los 15 Los alumnos. Correcto. La muestra son los 15 estudiantes a los cuales se les ha encuestado. ¿Sí? ¿Se entiende este? Y el individuo, en este caso, son cada uno de ustedes, cada uno de los 55. Muy bien, chicos. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Correcto. Tenemos para terminar lo que son las variables estadísticas, ¿sí? ¿Qué es una variable estadística? Es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Ejemplos. Por ejemplo, una característica de una variable estadística son las bebidas gaseosas, por ejemplo, el color. Rojo, negro, amarillo, naranja, verde también creo que hay. O el transparente. El contenido de las bebidas gaseosas, por ejemplo, es una variable. Puede ser de medio litro, 1 litro, litro y medio, 2 litros y medio. Creo que hay de 2 litros también. No estoy tan segura, pero sí suele haber este tipo de contenido, el volumen que tiene. ¿Sí? Eso es una variable estadística. Vamos a ver, este cuadrito es sumamente importante que ustedes lo puedan manejar y lo puedan determinar. Dentro de las variables estadísticas, todas las variables estadísticas se resumen en esto. Tenemos dos tipos, voy a pasar a resumir todo esto, ¿sí? Muy concreto y preciso. Los ejemplos los tenemos aquí abajo en cada uno de los ítems. Por ejemplo, las variables estadísticas se dividen en dos. Habíamos dicho que las variables, por ejemplo, podemos acá determinar el color de las gaseosas, el color de ojos de las personas, el contenido de las bebidas gaseosas. Ahora, las variables estadísticas se dividen en dos, en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas, cualidades, miren, hay cualidades, en vez de decir cualidades, van a decir cualitativas. Por ejemplo, las variables cualitativas son las que, en las cuales se busca lo que son las cualidades, los colores, las marcas. Y las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, son lo que nos va a referir y nos va a botar lo que son cantidades, números y volúmenes. A su vez, las variables cualitativas se dividen en dos, en las ordinales y en las nominales. Las variables cualitativas ordinales son los valores, por ejemplo, no numéricos. No existe un orden. Por ejemplo, en las ordinales, por ejemplo, en una competencia, por ejemplo, se consigue lo que son las medallas de plata, oro, bronce. Por ejemplo, también se puede tener, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los empleados de una determinada empresa. Si están satisfechos, poco satisfechos, muy satisfechos, insatisfechos. Esas son. No tenemos números ahí, ¿sí? No tenemos un orden. Sin embargo, en las variables cualitativas nominales, son valores, igualmente, valores no numéricos. No existe tampoco un orden. Perdón, en las ordinales sí existe un orden, porque decimos,
Si es medalla de oro, plata, bronce, y ahí primero, segundo, tercer, cuarto lugar, por ejemplo, va a quedar, ¿verdad? Y en las nominales, ahí sí no existe un orden en la nominal, ¿sí? Por ejemplo, las ciudades de nacimiento. Puede ser Lima, Cusco, Tacna, Piura, Chimbote, Trujillo, etc. Otro ejemplo podría ser las escuelas a las que asisten los estudiantes, las personas. No tenemos ahí un orden, no existe un orden numérico. Ahora, las variables cuantitativas, discretas. Cuantitativas nos referimos cuando tenemos lo que son cantidades, números o volúmenes. Las discretas son números contables. Por ejemplo, cantidad de personas que viven en una determinada casa. Es discreta. ¿Por qué? Porque sabemos, en mi casa vivimos 5 personas. Papá, mamá, 3 hijos. En mi casa vivimos 9 personas. Papá, mamá, abuelita y abuelito son 4. Más 5 hijos son 9 personas. Se puede contar. Por ejemplo, cantidad de dedos. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se puede contar. ¿Sí? Ahora, las variables cuantitativas continuas es un número incontable de valor. Por ejemplo, una bolsa de café en peso, por ejemplo. Yo agarro una bolsa y peso esta bolsa y voy a decir, esta tiene 250 gramos, tiene 255 gramos, 266 gramos, tiene 150 gramos, 200, 300, 400. Es el número de variables que nos va a mostrar es continua, no es precisa, no nos va a decir, no, pesa 2,300, no. Por ejemplo, la estatura de los habitantes de una ciudad es una variable cuantitativa continua que se representa en números, ¿verdad? Pero es números incontables de valores. Por ejemplo, ¿por qué? Porque una persona puede medir 1.45, 1.47, 1.50, 1.90, 1.70, 1.72, 1.40 y tantos. Entonces, ahí obtenemos nosotros lo que es números incontables de valores en las continuas y tenemos también lo que son las discretas. Ahora, esto es el resumen de las variables, por ejemplo, cualitativas. Por ejemplo, miren, ahí está el ejemplo. Cualidades, características, cualidades. Puede ser el color de ojos, el estado civil de una persona, puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. Valores no numéricos. ¿Sí? Ahora, las variables cualitativas ordinales, lo mismo, números, pero existe un orden. Las medallas de oro, grados de satisfacción y todo lo demás. Ahora, las variables cualitativas nominales, no numéricas, no existe un orden. Estado civil, por ejemplo, puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, pero no hay un orden. El soltero no está primero, el casado no está segundo, el divorciado no está tercero. No hay un orden. Lugar de nacimiento, Lima, Piura, Tacna, Trujillo. No hay un orden. No hay un orden aquí, ¿sí? En la nominal, pero en la ordinal, cualitativa, ordinal, hay un orden. Entonces, yo les sugiero acá, si pongo ordinal acá, yo le voy a poner acá valores no numéricos, existe un orden, ¿sí? Profe, no Sí. se ve en la pantalla. Sí se ve. Pero chiquito. No, sí se ve normal. Y la pantalla. No, Algo ha no se pasado ve. con tu pantalla. No se ve, profesor. Alta y de No se ve, profesora, la pantalla. Profe, ¿podría volver a presentar su pantalla? Voy a volver a este. No se ve la pantalla. Un segundo, chicos.
Voy a dejar de compartir y en este momento voy a volver a presentar toda la pantalla. ¿Ahora sí pueden ver? Sí, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí se ve. Ya. Sí, profe. Ya, ahí está. Las ordinales que tenemos, valores no numéricos, existe un orden. Las nominales, valores igual no numéricos, pero aquí no existe orden. ¿Sí? Ahí estamos. Las variables cualitativas nominales. Ahí está, no existe un orden. Y ahí está lo siguiente. Las variables cuantitativas expresan, siempre se van a expresar mediante un número. Por lo tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Sí? Las cuantitativas expresan mediante un número, por lo tanto se puede realizar operaciones aritméticas, ¿sí? Por ejemplo, peso de una bolsa de café, el número de hijos de una familia. Las variables cuantitativas discretas puede asumir un número contable de valores. Número de hijos de familias, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, se puede contar, es discreto. Otro ejemplo sería número de alumnos en el aula. Es discreto. Yo voy a decir que hay 49 estudiantes matriculados en el SENA Grupo 2, 2021 las hay. Es discreto. ¿Por qué? No voy a decir hay 42.3. No, porque no puedo dividir a una persona. Porque una persona está contado como un número entero. Por favor, apaguen su micro. Otro ejemplo sería por ejemplo, número de ciudadanos votantes de la provincia de Urubamba. Se sabe exactamente por qué, porque el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, tiene un número de personas contables, ¿sí? Por favor, su micro. Apague su micro, no se puede entender. Apaguen su micro, por favor. Nélida, por favor, apaga tu micro. Nélida, apaga tu micro, por favor. Ya. Ahora, tenemos lo que son las variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, ahí decimos, estatura de un habitante de la ciudad, existen infinitos valores posibles. Pueden medir 1.78, 45.96, pueden medir 1.58.96. Claro que este puedo quitarle los decimales. Si le quito a este el decimal, pero siempre en una medida, por lo menos tengo que tener dos decimales. En este caso sería 1.78. En este caso, este otro habitante mide redondeando 1.59. Pero por lo general la medida es de esta manera. El ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinidad de valores. ¿Por qué? Porque no todas nuestras puertas pues, son estándares. Es más, si una persona pide una determinada puerta con unas medidas diferentes, puede decir que quiero de 95 de ancho por 95 de alto por 45 de ancho y así sucesivamente va a ir variando. Ahora, tenemos acá, yo les he puesto acá variables discretas y continuas, ejemplos y ejercicios. Les he puesto, esta tablita es la que ustedes tienen que manejar y ponerle acá al ladito. Cualitativas son las que tienen cualidades, colores, marcas. Las cuantitativas son las que tienen números, las que tienen cantidades, las que tienen volumen. Entonces, las ordinales son, por ejemplo, los que no son numéricos, pero existe un orden, primero, segundo, tercero. Y las nominales no tienen número, pero hay un orden, ¿verdad? No existe un orden. Pueden ser, por ejemplo, solteros, casados, viudos, divorciados, ¿no? Y acá las cuantitativas, las discretas, tienen un número contable. Exacto, discreto, se sabe el número. Y las cuantitativas continuas
pues son incontables valores. La medida, el peso de una persona, el volumen, por ejemplo, de una jarra de agua, entonces son continuos, ¿sí? Dice, ahí está en resumen lo que habíamos hablado, su clasificación. Y acá les he puesto, por ejemplo, acá, variables cualitativas discretas. Y acá tenemos ejemplos de variables cuantitativas discretas. Cuantitativas, chicos, cuantitativas. Quiere decir que son valores, cantidades y volumen. Número de hijos de una familia, cantidad de dedos, número de faltas de un partido. Todas estas son contables. Un número contable. Aquí abajo les he puesto las variables cuantitativas continuas. La estatura de mi mejor amigo, el ancho de una pelota, el volumen. Se puede asumir un número incontable de valores. La velocidad a la que va un tren, la longitud en centímetros de un tenedor. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Peso de las vacas en una granja, tiempo de... Por ejemplo, acá, para las chicas y los chicos. No tenemos acá, por ejemplo... Sí. Necesita, por favor, su pantalla. No puedo entender. Profe, la señorita Nélida está compartiendo su pantalla. No nos deja ver. Erika, por favor. Nélida, por favor, no compartan su pantalla. A ver, chicos, si ustedes van a compartir su pantalla o algo por el estilo, yo lo saco de la clase. Ojo, no quiero llegar a ese extremo, ¿sí? Perjudican a sus compañeros, por favor. Por ejemplo, acá decíamos en la variable cuantitativa continua. Por ejemplo, el tiempo que esperas al amor de tu vida, no sabemos. Si va a esperar 1 año, 2 años, 1 semana, 1 día, 2 días, 2 meses, ¿no? Es incontable, no sabemos, ¿sí? Distancia que recorren los autos de una ciudad, la velocidad a la que viaja un avión, no todas son iguales, el diámetro de una esfera, son números incontables de valor. Las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales, dice. Claro que sí, el hecho de tener decimales no permite diferenciar a una variable discreta de una continua. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Profesora, disculpe, no se ve la pantalla completa. He compartido con ustedes la pantalla completa, chicos. A ver. Es que, profe, cuando otras personas comparten su pantalla, se cierra la de usted. Y ahorita tampoco no podemos ver su pantalla de usted. Ya, un segundito. Gracias, chicos. Bueno, hay algunos que sí la ven y hay algunos. Toda mi pantalla. Ahí está. Ahora sí pueden ver. Ahora sí se puede ver. Ahora sí se puede ver, profe. Ya. Ahora sí, profesora. Correcto. Les puse acá. Es muy común escuchar en la web la siguiente falsedad. Si una variable presenta decimales, entonces es continua. ¿Sí? Se dice que entonces de lo contrario es discreta. Es un error. Esto no tiene nada que ver con la definición de variables discretas y continuas. Recuerden que las variables discretas son números contables, que sí podrían tener decimales, sí podrían tener. Y las continuas son incontables. Eso hay que tener mucho cuidado. Para la siguiente clase les voy a poner este gráfico con un pequeño resumen acá para que ustedes lo puedan digitar en vuestro borrador. Sí, tendríamos eso y nos hemos quedado corto de tiempo debido a que teníamos acá los ejercicios resueltos. Dentro del Moodle, chicos, tienen los ejercicios ya resueltos acá. Dice, indica a qué tipo de variable estadística corresponde los siguientes ejemplos. El curso favorito de los estudiantes de una escuela es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque me van a decir, el curso que más me gusta es de aritmética, de comunicación, razonamiento.
no tiene un número, ¿sí? Cualitativa, es una cualitativa nominal, ¿sí? Y así tengo varios ejemplos que ya están resueltos. Aquí abajo también identifique de entre la siguiente listado los datos si son cualitativos y los cuantitativos. Acá es muy fácil. Clase de ocupación es una cualidad. Enfermedades más comunes es una cualidad. Puede ser que tengo asma, diabetes, etcétera, ¿no? Años de estudio. ¿Cuántos años voy a estudiar la secundaria, por ejemplo? Es contable, es cuantitativo. Y así sucesivamente. El estado civil es una cualidad, porque puedo ser soltero, casado, divorciado, qué sé yo. Sí, y acá tengo más ejemplos. Les he tratado de colocar un poquito extenso para que ustedes puedan estudiar, lo pueden descargar. Recuerden, les he dejado 7 ejemplos, dentro de los cuales acá sí he dejado un montonal de ejemplos para que ustedes puedan ver y puedan practicar. Eso sería todo, chicos. Nos hemos pasado de la hora. Recuerden que he pasado la asistencia y ya pasaron ustedes la asistencia. Tienen un break de 20 minutos ahora para que ustedes puedan ingresar al siguiente curso, ¿sí? Me despido de ustedes hasta la siguiente clase que tenemos con ustedes y que ya va a ser más práctico. Ahora no solo hemos hecho prácticamente un poquito de práctica y teoría. Tenemos nuestra siguiente clase el día miércoles a la misma hora, de 8 a 9:30. Sí, chicos, chao, chicos. Algunos ya se están despidiendo. Adiós, nos vemos. Chao, profesora. Hasta la próxima, Chao, profe. profesora.